Hola, mi nombre es Adriana Benavides, soy estudiante de la Facultad de Medicina del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas y el día de hoy les quiero hablar de vértigo. Para comenzar debemos entender que el vértigo no es una enfermedad, es un síntoma. Es una sensación de giro que va a experimentar el paciente y puede ser muy molesto. El vértigo para su estudio se puede clasificar de dos maneras, puede ser un vértigo central o un vértigo periférico. El vértigo central, a su vez, se puede dividir en supratentorial o infratentorial. Algunos ejemplos de las causas del vértigo central infratentorial sería por un tumor cerebral o por esclerosis múltiple, mientras que las causas del vértigo central supratentorial serían por alteraciones mesencefálicas, puede haber también una esclerosis múltiple o incluso una oftalmoplegia intranuclear. Es muy importante saber diferenciar un vértigo central de un vértigo periférico. Y una de las diferencias es el nistagmo que se va a presentar en el paciente. En un paciente con vértigo periférico, el nistagmo suele ser horizonte rotatorio y unidireccional, mientras que en el paciente con vértigo central, el nistagmo puede ser horizontal o vertical y puede ser uni o bidireccional. Algo que nos permite diferenciar el nistagmo periférico del central es que en el periférico el nistagmo se inhibe con la fijación de la mirada. Es por eso que en este caso el nistagmo va a aumentar con las gafas de Frenzel. Las gafas de Frenzel son un dispositivo con 20 dioptrías que inhiben la fijación de la mirada, así que el nistagmo va a aumentar. Esto es importante porque en el caso del vértigo central el nistagmo no va a inhibir, entonces es una clave que nos permite diferenciarlo. También es necesario saber que en el caso del vértigo periférico las crisis son agudas y normalmente van a durar de segundos a días, mientras que en el vértigo central la duración es muy variable. Para lo siguiente les hice un pequeño esquemita de lo que es el oído interno y el oído medio. El vértigo periférico se puede dividir en vértigo retrolaberíntico o endolaberíntico. Para entender mejor el vértigo periférico endolaberíntico es necesario que conozcan unas estructuras que se encuentran dentro de las ampollas de los canales semicirculares que se conocen como crestas ampulares, que están aquí. Y también otra estructura que se encuentra en el utrículo que se le conoce como mácula del utrículo. Las dos enfermedades más importantes del vértigo periférico son el vértigo postural paroxístico benigno y la enfermedad de Meniere. El vértigo postural es el más frecuente y se presenta porque se desprenden unos minerales ya sea de las crestas ampulares o de la mácula del utrículo. En el caso de que estos minerales se desprendan de la mácula, se denomina canalolitiasis y es la forma más frecuente. Y si se desprenden de las crestas ampulares, se denomina cupulolitiasis. Siempre que se presente un paciente con vértigo debemos valorar tres cosas: el vértigo, la hipoacusia y los acúfenos. En este caso únicamente se va a presentar el vértigo. El vértigo postural va a presentar tres características típicas que son la latencia, la fatiga y el agotamiento. La latencia indica que se tarda unos segundos en aparecer una vez que el paciente adopta una posición que desencadena el vértigo. El agotamiento indica que el vértigo dura de unos segundos a lo mucho un minuto. Y la fatiga lo que indica es que el vértigo disminuye su intensidad en muy poco tiempo. La exploración de este paciente se hace mediante una maniobra que se llama Dix-Hallpike. Esta maniobra consiste en acostar al paciente e ir girando su cabeza. Una vez que se gira la cabeza del paciente hacia uno de los lados, la maniobra es positiva cuando el paciente presenta el nistagmo. El tratamiento también se basa en una maniobra que es la maniobra de Semont o Epley. Esta maniobra también se va rotando la cabeza y el tronco del paciente para que se depositen los otolitos en el lugar al que pertenecen. Ahora pasando a lo que es la enfermedad de Meniere, debemos saber que los canales semicirculares están compuestos por un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Entre ambos laberintos vamos a encontrar la perilinfa y dentro del laberinto membranoso vamos a encontrar lo que es la endolinfa. Aquí lo que ocurre es que hay un aumento de la perilinfa, entonces aumenta la presión y esto puede romper la membrana. Entonces se mezcla la perilinfa y la endolinfa y a esto se le conoce como hidrops endolinfático. Tiene la misma frecuencia de aparición en hombres y en mujeres y aparece alrededor de los 40 años. En el 80% de los casos esto es unilateral y se va a caracterizar por una triada, que es la triada de Meniere. La triada incluye hipoacusia neurosensorial, acúfenos y vértigo.
Los acúfenos son ruidos que escucha el paciente y en este caso van a ser de tonos graves. El vértigo que va a presentar el paciente se va a caracterizar por un síndrome que se llama síndrome armónico de Barré. Este síndrome incluye un nistagmo horizonte rotatorio hacia el lado sano y la prueba de índice, nariz y Romberg positivo hacia el lado enfermo. El tratamiento se puede dar en una fase aguda o en la intercrisis. En la fase aguda se le van a dar antieméticos al paciente. En el caso de la intercrisis se puede controlar al paciente con diuréticos, con vasodilatadores y con una disminución del sodio en la dieta. Y por último, en el caso de que el paciente presente el vértigo ya por más de un año, se puede hacer una laberintectomía química utilizando sulfato de gentamicina.